Para el Gobierno es imposible ocultar que España atraviesa ya una crisis económica. El nuevo dato del IPC lo demuestra. La inflación en nuestro país se sitúa en el 8,9%, un dato altísimo según los expertos que refleja la subida de los precios. Precios de consumo disminuyó 7 décimas en septiembre en relación al mes anterior y recortó su tasa interanual en 1,6 puntos hasta el 8,9%, según los datos definitivos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. La inflación baja de los 2 dígitos después de haber encadenado 3 meses consecutivos por encima del 10%. IPC disminuyó 7 décimas en septiembre en relación al mes anterior y recortó de golpe su tasa interanual. El dato de septiembre es 1,9 puntos inferior al pico alcanzado el pasado mes de julio, cuando el IPC se situó en el 10,8%, su nivel más alto desde septiembre de 1984, según el INE. La moderación del IPC interanual hasta el 8,9% se debe principalmente a la bajada de los precios de la electricidad y de los carburantes. De hecho, el grupo de vivienda moderó más de 10,5 puntos su tasa interanual, hasta el 14,2% debido al abaratamiento de la electricidad. Por su parte, el grupo de transportes recortó su tasa interanual más de 2 puntos, hasta el 9,4% por el menor coste de carburantes y de los servicios de transporte. El extremo contrario, en septiembre subieron de nuevo los precios de los alimentos. Su tasa avanzó 6 décimas, hasta el 14,4%, la más alta desde el comienzo de la serie en enero de 1984. Finalmente, destaca especialmente el encarecimiento de las legumbres y las hortalizas, la carne, la leche, el queso y los huevos. La cesta de la compra está más cara que nunca. Por primera vez el precio del supermercado es el que más ha disparado el IPC. Queremos analizar este problema con Pedro Fernández Barbadillo. Buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo valoras el nuevo dato del IPC, lo primero? Bueno, pues nos da un pequeño respiro, estamos ya por debajo del 10%, pero aquí acaba todo. Tengamos en cuenta que la bajada de los precios se debe a factores externos, que es la bajada sobre todo del precio del petróleo, ya que el gas natural sigue disparado por la guerra en Ucrania. Eso es lo que está haciendo bajar en España pues, determinados productos, como sobre todo la energía eléctrica y los combustibles. Sin embargo, los alimentos y el vestido siguen subiendo, lo que indica que en los próximos meses pues pueden mantenerse ahí a esa altura y que no van a bajar. El 8,9% es el IPC general, pero es que la inflación subyacente, que es la que excluye combustibles y alimentos, de lo que estábamos hablando, supera el 6%, está en el 6,2%. Eso es ahí lo que nos tenemos que preocupar. Estamos viendo que la inflación, por muchas medidas que se tome, pues baja muy poquito y no nos podemos consolar diciendo que eso también lo están sufriendo otros países. Un dato malo y además las previsiones económicas de los organismos internacionales van en la misma línea. El Fondo Monetario Internacional contradice a Nadia Calviño. Según esta institución, la previsión de déficit para 2023 subirá al 4,4% y no al 3,9%, que es lo que había previsto la ministra de Economía. ¿A qué dato nos debemos atener? Pues siempre hagamos caso de lo que dicen los organismos internacionales cuando se trata de Nadia Calviño, que no acierta jamás. Elaboró unos presupuestos generales para este año, los que tenemos ahora, con una previsión de crecimiento del PIB del 7%. Y si superamos el 4 y pico, nos podemos dar por contentos. Ahora el FMI nos dice que vamos a tener un mayor déficit. Pues sí, seguramente. Porque claro, tenemos en el proyecto de presupuestos para el año que viene la mayor previsión de gasto de la historia de España. Y como la recaudación de impuestos no cubre esa previsión de gastos, pues ¿cómo va a obtener dinero el gobierno? Pues yendo a los mercados internacionales con deuda pública. Y en un momento en el que los tipos de interés están subiendo, pues la deuda pública, que antes era prácticamente gratis, ahora la va a tener que pagar. La vamos a tener que pagar. Y eso es lo que de verdad nos preocupa. Otro dato del FMI que contradice lo que dice Nadia Calviño es que da una previsión de crecimiento del PIB para 2023 del 1,2%, cuando según Calviño creceremos por encima del 2%. Bueno, el papel lo aguanta todo y cuando llega el fin de año, pues bueno, aquí no ha pasado nada y muchos se olvidan de lo que dijo doña Nadia, la lista de este gobierno.
Pedro, queremos poner también la vista en Alemania porque el motor económico de Europa se resiente. El Banco Central Europeo habla ya de un frenazo en la economía de este país. ¿Debemos preocuparnos, Pedro? Pues sí, el frenazo se debe, como se puede suponer nuestra audiencia, a la guerra en Ucrania y al corte de la energía barata que hasta ahora tenía no solo la población alemana, sino también, muy importante, su industria, que le permitía pues, producir unos productos pues, con un menor coste de precio. Si Alemania se para, que es lo que están indicando los organismos internacionales, pues esto se va a transmitir al resto de Europa. Tengamos en cuenta que nuestros socios de la zona euro, Francia, Italia, Alemania, son nuestros principales clientes y a los que también les compramos más productos, salvo los energéticos, que se los compramos pues, a Argelia, a Estados Unidos y, como no, a Rusia. Es decir, las previsiones de lo que vienen pues, son malas, pero es que ya lo estamos viendo con los datos sobre inflación, los datos de constitución de empresas, los datos de suspensiones de pagos, etcétera, etcétera. Pedro, queremos también fijarnos en Estados Unidos porque la situación allí tampoco es buena. La inflación se ha disparado hasta el 8,2%, es la más alta en las últimas 4 décadas. ¿A qué se debe? Vamos a ver, Estados Unidos es una economía muy diferente de la que hay en Europa. En primer lugar, porque su principal producto de exportación es el dólar, sigue teniendo la moneda de refugio. Vamos a ver, sube la inflación, sí, menos de lo que se esperaba, aunque el precio, el dato es alto, pero sin embargo, Macedonio, es que en Estados Unidos hay prácticamente pleno empleo. La creación de empleo ha aumentado y el paro se ha reducido a una tasa del 3,5%, que es casi, en España tenemos casi el cuádruple. Y claro, pues esto te sucede, que con una inflación alta y con una subida de tipos de interés ordenada por la Reserva Federal, la economía sigue creando empleo, es decir, sigue habiendo millones de personas que producen, que trabajan, que tienen ingresos, que pueden pagar la hipoteca, el alquiler, que pueden seguir consumiendo, que pueden ahorrar para la jubilación. Y eso no deja de ser un colchón de verdad. Hoy este gobierno presumía de que tiene 15.000 millones de colchón financiero para pagar subsidios y ayudar a los más vulnerables ante la crisis. Lo que no cuenta el gobierno es que esos 15.000 millones salen de nuestros bolsillos, de la sobrerecaudación que está teniendo gracias a que no deflacta las tarifas del IRPF. Bueno, dos economías distintas, dos gobiernos, y una va envidiablemente bien en lo que se refiere al empleo, veremos en unos meses, y otra aquí, en cambio, la española, pues ya lo sabemos, 12% de paro. Esos son los datos. Pedro, gracias por ponerlos sobre la mesa y ayudarnos a entender mejor lo que está ocurriendo. Muy bien, a vuestro servicio.